altura, aquí va el promedio de todo el diámetro. Con la masa no hay problema porque el promedio va a ser el mismo, así que no tenemos ningún problema. Aquí solamente la columna del promedio. ¿Listo? Ok. Ahora, acá esta columna donde está el sigma es desviación estándar. Saquen las medidas ustedes, saquen las medidas, continúen sacando las medidas, luego las por allá. Terminen las medidas obligatoriamente, si no, no pueden hacer lo que vamos a hacer. Sí, esa que le da la verdad. Ahí va a decir. Ahora, el sigma se le llama desviación estándar. Desviación estándar. ¿Cómo es que calculan la desviación estándar? En el mismo manual de laboratorio está. Aquí está. Pues en el manual de laboratorio, la desviación estándar se calcula de esta manera. Sigma es igual. Esto que está aquí es lo que les enseñan en matemática general, la sumatoria. ¿Sumatoria de quién? De 1. ¿Quién es n? Es el número de medidas. Se han tomado 7 medidas desde 1 hasta 7. Se han tomado 8 medidas desde 1 hasta 8. X sombrerito o X barra arriba es el promedio de cada medida. Sumas el promedio de la medida menos cada medida, todo al cuadrado. ¿Dividido entre quién? Si has tomado 7 datos, sería 7 menos 1. ¿Listo? Entonces, esta expresión que está ahí le da el valor de la desviación estándar. ¿Desviación estándar para quién? Desviación estándar tanto para la altura, para el diámetro, para la Masa. ¿Listo? Ahora, ¿quién es el delta X? En el mismo manual lo he puesto, el delta X es esto que está por aquí. Delta X es acá está. Es la incertidumbre del instrumento, lo que ustedes me preguntaron hace un momento. Para analógicos, la mitad de la sensibilidad. Para digitales, lo mismo que la sensibilidad. ¿Listo? Eso es lo que me preguntaron ahora. Esos datos que están ahí los colocan en la tablita que está por acá. Por ejemplo, aquí, la altura. ¿Con quién midieron la altura? ¿Con qué instrumento? La regla. Primero con el vernier, que es. Sí. Entonces, aquí que van a poner Pues en 0.20. la incertidumbre del instrumento que utilizaron para medir la altura. Entonces, tienen que colocar la incertidumbre de quién? De vernier. De vernier. Si utilizaron la regla, otra tabla para la regla, entonces ponen la incertidumbre de la regla. ¿Listo? Aquí, ¿qué incertidumbre van a poner para el diámetro? Igual, También el vernier o la regla. Y para acá, para la masa, la balanza. la incertidumbre de la balanza. Cuando se refiere a colocar otra tabla, es como que al costado, de ese mismo que recuerdo, pero mencionamos ahí que es vernier y otro que No. Es otra tabla Así como enterita esta. para el Ajá. vernier Ah, y ya, otra igual tabla como aquí. entera para Sí, para la está bien. exactamente. Porque tienen datos de los dos. Entonces ya tienen esta columna. Esta columna que está acá, el delta sigma. El delta sigma se relaciona con los datos que ustedes han obtenido y con el valor de la desviación estándar. ¿Cómo la calculamos? Acá estaba. El delta sigma se calcula como la desviación estándar entre la raíz cuadrada del número de datos. Si han tomado 7 datos, la desviación estándar entre la raíz cuadrada de 7. Ahora, va a existir un delta sigma para la altura porque tiene su propia desviación estándar, un delta sigma para el diámetro porque tenemos otra desviación estándar, un delta sigma para la masa, para este caso que está por acá. Entonces, cada una tiene su propio delta sigma. ¿Estamos? Ok. Ahora, este es el parámetro que me interesa bastante, que es la incertidumbre de la medida. Es decir, la incertidumbre de quién sería este cuadradito. De la altura. Incertidumbre de la Altura. altura. Entonces, la incertidumbre de la altura, ¿cómo lo calculo? Dependiendo cómo son estos dos valores que están aquí, y se calcula de manera fácil. Sería la raíz cuadrada de, vamos a ponerlo por aquí, la raíz cuadrada de quién? De la incertidumbre del instrumento al cuadrado más la incertidumbre debido a los datos que nosotros tenemos. Recordamos que eso lo tenemos de la desviación estándar, al cuadrado. La raíz cuadrada de todo eso, ¿qué me da? La incertidumbre de la medida. ¿Estamos? Entonces, vamos a tener una incertidumbre para la altura, una incertidumbre para el diámetro, una incertidumbre para la
Masa. para la masa. Para cada medida que obtengamos va a existir una propia incertidumbre. ¿Listo? ¿Estamos? Sí. Listo. Esta tablita que está aquí es solamente para la tabla de las medidas directas. Para los que no les expliqué todavía, medidas directas significa que son medidas que obtengo a partir de directamente ver el instrumento. Todo lo que ustedes han hecho ahorita son obtener medidas directas. El instrumento les da el número y la unidad. ¿Listo? Hay otro tipo de medidas que se le llaman indirectas. ¿Por qué se le llaman indirectas? Porque yo las obtengo a través de una fórmula matemática. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? ¿Qué medida indirecta es la que nos importa? La medida indirecta que nos importa es la densidad. La densidad es una medida indirecta porque yo la obtengo a partir de una fórmula, masa entre volumen. Entonces, la densidad es nuestra medida indirecta importante que vamos a calcular con esto que está por acá. ¿Listo? Entonces, medidas directas, toda esta tablota que está por acá. Indirectas, ¿qué vamos a calcular? La densidad. ¿Listo? Sí. Ahora, una vez que llenen esto, sea para el cilindro o sea también para el epípedo. para el epípedo, porque para el epípedo es lo mismo, solamente que cambien ahora largo, ancho, altura. Una vez que completan eso para el cilindro y para el epípedo, todas esas tablas que están acá, recién se van acá al cálculo de la densidad. ¿Listo? Un poquito antes de eso, solamente para comentar, vamos a suponer que el largo le salió en promedio 10 milímetros y su incertidumbre le salió delta L, le salió 0.2 milímetros. ¿Cómo expresan la medida? La medida se expresa de esta manera. El largo va a ser igual al promedio 10 milímetros más menos 0,2 milímetros. Entonces, una medida experimental se expresa de la siguiente manera. La medida, el valor promedio más menos su incertidumbre. En todos los laboratorios en los cuales se utilizan medidas, siempre una medida te la dan de esta manera. El valor más su incertidumbre. ¿Qué significa? Que el valor verdadero de la medida, ¿dónde va a estar? Va a estar en 10 más 0,2 milímetros y en 10 menos 0,2 milímetros. Ahí está, en ese intervalo está la medida directa. Es decir, 10 menos 0,2, 9,8. 10, milímetros. Es decir, la medida real, la medida verdadera está entre 9.8 y 10,2 milímetros. Ahí está la medida verdadera. Esto que está aquí significa esto que está por acá. Siempre las medidas se expresan en forma de como vemos aquí. Y significa esto en forma de intervalo. ¿Estamos? Eso es lo que estamos calculando. Y mi densidad tengo que expresarla de esta manera. ¿Estamos? ¿Sí? Ahora, ¿cómo calculamos la densidad? Si les falta, vayan tomando. El cálculo de densidad es un poquito, no complejo, sino es bastante recursivo. Entonces, yo quiero calcular la densidad, mi valor experimental. ¿Cómo lo expreso? Valor promedio de la densidad más menos su incertidumbre. ¿Cómo calculo el valor promedio de la densidad? Sería la masa promedio, es decir, ¿de dónde saco la masa promedio? ¿De dónde? Del cuadro. Exactamente, del cuadro que ustedes han hecho anteriormente, de este grandote que está aquí. ¿Dónde está el valor promedio de la masa? Aquí está el valor promedio de la masa. Entonces, todo lo que van a necesitar para calcular la densidad lo van a sacar de esta tabla que está acá. ¿Listo? Listo, entonces ya sabemos dónde salió el valor promedio de la masa. Ahora, el volumen promedio, ¿de dónde lo van a sacar? También. No sale del cuadro todavía. Eso se calcula. El volumen, ¿qué tipo de magnitud o qué tipo de medición es? La masa. ¿Cómo voy a obtener el volumen? ¿Es directa o indirecta?
Indirecta. Indirecta, exactamente, porque para calcular el volumen necesito una fórmula, es indirecta, no la puedo obtener directamente con un instrumento como lo hemos hecho ahorita, con los instrumentos que tenemos ahorita. Entonces, el volumen va a depender de qué, del tipo de objeto que estemos analizando, sea cilindro o sea paralelepípedo. Lo voy a mostrar más arriba, ¿ok? Pero no lo puedo calcular directamente, eso hay que tenerlo en cuenta. Ahora, de esta manera voy a calcular la densidad. ¿Qué me falta explicar aquí? ¿De dónde tengo el volumen? Eso lo veo de arriba. Ahora, valor promedio ya lo tengo, más menos su incertidumbre. ¿Cómo calculo la incertidumbre de la densidad? La incertidumbre de la densidad calculo. Valor promedio de la densidad, este valor que tengo acá, lo reemplazo aquí. La raíz cuadrada de quién? Esto que está aquí, ¿qué es? Incertidumbre de la masa. ¿De dónde la saco? ¿De dónde? De la tabla anterior, porque la tabla anterior también tiene las incertidumbres de cada magnitud. ¿En qué parte del cuadro veo la incertidumbre de la masa? Tercero. ¿En qué parte del cuadro veo la incertidumbre de la masa? Exactamente. Esta es mi columna de incertidumbre. ¿Dónde está la masa? En la última fila. Quiere decir que aquí tiene que estar la incertidumbre de la masa. Esta incertidumbre que está aquí es la incertidumbre que yo voy a reemplazar aquí. ¿Estamos? ¿Dividido entre quién? Entre el promedio de la masa. ¿De dónde sale? De la tabla del cuadro grandote. Todo eso al cuadrado. Más todo esto. ¿Qué significa este delta B? Incertidumbre del volumen. ¿Cómo calculamos la incertidumbre del volumen? Aún no se las doy. Eso es lo que voy a mostrar más arriba. Pero aquí, incertidumbre del volumen, abajo, promedio del volumen. ¿Listo? Entonces, con esto que está aquí, representan la medida de la densidad. ¿Estamos? Listo, entonces, ahora, eso sea paralelepípedo, sea cilindro, da lo mismo. Vamos a especificar cómo calcular el volumen. Primero nos vamos al cilindro, que es el que tiene dos variables que nosotros vamos a analizar. Primero, el volumen. Para el cilindro nada más. Ahora sí, específicamente para el cilindro. Acá. Pero más arriba. Para el cilindro nada más. Cilindro. ¿Cómo calculo el volumen? El volumen, la medida la expreso, volumen promedio más o menos su incertidumbre. Volumen promedio. ¿Cómo calcula el volumen de un cilindro? ¿Cuál es el volumen de un cilindro? ¿Cómo lo calculo? ¿Cuál es la fórmula? El volumen promedio De un cilindro. ¿Cómo calculo el volumen de un cilindro? Área de la base es igual, en este caso, como es promedio, área de la base promedio por la altura. En este caso, altura promedio. ¿De dónde sale la altura promedio? De la tabla. ¿Y el área promedio de dónde la sacaré? El área no es una medida directa, no la puedo sacar de la tabla. Entonces, el área tengo que calcularla también, algo parecido a lo que tenemos por aquí. Entonces, el área es algo que me falta explicar. ¿Y dónde lo explico? Un poquito más arriba. ¿Listo? Pero hay que tener en cuenta que aquí es el promedio del área. ¿Estamos? Entonces, ahí obtendría el volumen promedio que va aquí. Más o menos, ¿quién? La incertidumbre del volumen. ¿Cómo calculo la incertidumbre del volumen? Otra vez la expresión que está acá, muy parecida a la de la densidad. Volumen promedio, raíz cuadrada de quién. ¿Qué es esto? Incertidumbre del área entre el área promedio. Falta explicar cómo calcular esos dos, que lo vamos a explicar más arriba. Más, ¿qué es esto? Incertidumbre de la altura entre. ¿De dónde salen esos? De la tabla anterior de la granja. ¿Listo? Esto lo reemplazan ahí y ya tienen su valor del volumen, de la magnitud volumen. ¿Listo? ¿Qué falta explicar? Solamente para el cilindro. ¿De dónde sale el área? Entonces, el área de la base del cilindro
saben que el área de la base de un cilindro es en nuestro caso, un círculo, exacto. ¿Cuál es el área de un círculo? En función del diámetro. En función del diámetro, ¿cómo sería? Pi por diámetro al cuadrado entre 4. Pi por diámetro al cuadrado entre 4. Ese es el área de un círculo en función del diámetro. Yo quiero ponerlo en función del diámetro, ¿por qué? Porque el diámetro es lo que han medido ustedes. Tiene que estar en función del diámetro. El área, la magnitud área, que va a ser igual al área promedio más o menos su incertidumbre. Todas las medidas se expresan de la misma manera. El área promedio, ¿cómo lo calculo? 1/4 de pi. Diámetro promedio, el diámetro que ustedes calcularon. Quiere decir que este diámetro promedio, ¿de dónde lo saco? Del cuadrado. De la tabla anterior, al cuadrado. Y ahí obtienen su área promedio. ¿Estamos? ¿Cómo calculo la incertidumbre? Incertidumbre del área es igual a 2 veces. Por incertidumbre de diámetro. Incertidumbre del diámetro, ¿de dónde sale? ¿El cuadrado? De la tabla grande. Todo lo que tiene que ver con medidas directas de la tabla grande. ¿Y el diámetro de dónde lo hemos tenido? De las medidas directas. Entonces tiene que estar en la tabla grande. Incertidumbre del diámetro. ¿De aquí abajo? Promedio del Promedio del diámetro. ¿De dónde sale? De la tabla grande. Multiplicado por el Promedio A del área. promedio que está acá. Y ahí obtienen la incertidumbre del A. ¿Listo? Todo eso lo reemplazan en el volumen. En el volumen. Todo lo del volumen del cilindro lo reemplazan ¿dónde? En la densidad. Sí. Y ahí obtienen su valor de la densidad experimental. Ahora, su densidad experimental es importante porque a esto le vamos a calcular otra cosa todavía y no termina el trabajo. ¿Listo? Ahorita vemos que saquen las medidas si les faltan todavía. Mientras uno que atienda y el otro sigue sacando las medidas. Ahora, eso fue para los que hicieron el cilindro. No, sin cilindro. Ahora para los que hicieron